Ella dejó el convento, traicionó sus votos sagrados y abandonó a Dios por un hombre que juró amarla para siempre. Sofía lo perdió todo, su fe, su comunidad, su identidad. Pero lo que vino después fue peor que cualquier pecado. Ese hombre la usó, la expuso al mundo entero y convirtió su amor en un escándalo mediático que destruyó lo poco que le quedaba. Cuando finalmente logró desaparecer y reconstruir su vida en silencio, el destino le preparó la prueba más cruel de todas. Años más tarde, en un hospital perdido en las montañas de Guatemala, Sofía vio entrar a ese hombre en una camilla. Estaba al borde de la muerte, con heridas que ningún médico quería atender. Sus manos temblaron al reconocerlo. Tenía dos opciones: dejarlo morir como venganza por todo el daño que le causó, o salvarlo y demostrar que el perdón es más fuerte que cualquier traición. Lo que hizo esa noche cambiaría ambas vidas para siempre. Esta es una historia real sobre amor, traición, redención y el poder del perdón en los lugares más inesperados. Es la historia de Sofía, una mujer que lo arriesgó todo por amor y descubrió que a veces las segundas oportunidades no son para quienes amamos, sino para nosotros mismos. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Me encanta saber que esta historia llega a corazones en todo el mundo. Y quiero enviar un abrazo enorme a María desde Buenos Aires y a Carlos desde Madrid, que escucharon nuestra última historia y dejaron mensajes hermosos. Para ustedes que están aquí ahora, los dos primeros en comentar recibirán un saludo especial en nuestro próximo vídeo. Ahora sí, comencemos. Sofía tenía 19 años cuando cruzó las puertas del convento de Santa Clara por primera vez. No fue una decisión impulsiva ni el resultado de una crisis adolescente. Fue una elección meditada, dolorosa y necesaria. Había crecido en una familia destrozada por la violencia doméstica en las afueras de la ciudad de Guatemala. Su padre era alcohólico y su madre había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. Durante años, Sofía buscó refugio en la pequeña iglesia de su barrio, donde el padre Joaquín la acogió como a una hija y le enseñó que existía un amor más grande que todo el dolor del mundo. El convento representaba paz, orden y propósito. Allí no había gritos, no había violencia, no había traiciones. Solo silencio, oración y servicio a los demás. Durante sus primeros años como novicia, Sofía encontró exactamente lo que buscaba. Despertaba al amanecer para las oraciones matutinas, trabajaba en el huerto del convento, estudiaba las escrituras y ayudaba en la escuela que las monjas administraban para niños de escasos recursos. Su vida tenía sentido. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que pertenecía a algo más grande que ella misma. Las hermanas mayores la querían profundamente. La Madre Superior, una mujer sabia de 70 años llamada Sor Mercedes, veía en Sofía un potencial excepcional. «Tienes un don para conectar con las personas», le decía. «Un día harás grandes cosas por esta comunidad». Sofía se tomaba esas palabras muy en serio. Estudió con dedicación, aprendió sobre medicina básica y primeros auxilios, y se especializó en trabajo comunitario. Su sueño era servir en las misiones internacionales que el convento organizaba cada año. A los 24 años, ese sueño se hizo realidad. El convento la eligió para formar parte de una misión humanitaria de 6 meses en las tierras altas de Guatemala, en una región montañosa donde comunidades indígenas vivían en extrema pobreza sin acceso a servicios básicos de salud o educación. Sofía estaba emocionada y aterrada a la vez. Sería su primera experiencia real fuera de los muros protectores del convento. El equipo estaba conformado por 5 monjas, 2 médicos voluntarios y un coordinador local. Establecieron una clínica improvisada en un pueblo llamado San Miguel Iztahuacán, donde las casas eran de adobe y las calles de tierra. No había electricidad constante, el agua era escasa y las condiciones eran desafiantes. Pero para Sofía, cada día era una bendición. Atendía a madres embarazadas, curaba heridas de niños que trabajaban en los campos, enseñaba higiene básica y alfabetización. Se sentía útil, necesaria y profundamente conectada con su propósito. Fue durante la tercera semana de la misión cuando Andrés llegó al pueblo. Era un periodista independiente de 32 años, originario de la Ciudad de México, que estaba documentando la vida de las comunidades rurales para un proyecto sobre desigualdad en Centroamérica. Alto, de cabello oscuro despeinado y ojos intensos, Andrés tenía esa energía magnética de quienes viven apasionadamente. Llegó con su cámara, su libreta y una curiosidad insaciable.
El primer encuentro fue casual. Andrés estaba fotografiando a un grupo de niños jugando en la plaza del pueblo cuando vio a Sofía ayudando a una anciana a cargar un saco de maíz. Se acercó para ofrecer ayuda y ella aceptó con una sonrisa tímida. «Eres de la misión del convento, ¿verdad?», preguntó él en un español perfecto con un ligero acento chilango. «Sí, soy Sor Sofía», respondió ella, sintiendo algo extraño en el pecho al decir su nombre religioso frente a él. Durante los siguientes días, Andrés se convirtió en una presencia constante en la clínica. Oficialmente estaba documentando el trabajo humanitario, pero Sofía empezó a notar que él buscaba excusas para hablar con ella específicamente. Le preguntaba sobre su vida, sus motivaciones, sus sueños. Al principio, Sofía mantenía las respuestas cortas y apropiadas. Pero Andrés tenía un talento especial para hacer que las personas se abrieran. Era genuinamente interesado, escuchaba con atención y compartía sus propias historias con una vulnerabilidad desarmante. Una tarde, mientras descansaban después de una jornada extenuante atendiendo a más de 50 pacientes, Andrés le contó sobre su propia infancia difícil en los barrios marginales de Ciudad de México. Su padre había abandonado a la familia y su madre trabajaba 18 horas diarias para mantener a 3 hijos. «El periodismo fue mi salvación», dijo mirando al horizonte montañoso. «Me enseñó que las historias de las personas importan, que cada vida tiene valor». Sofía sintió una conexión profunda con esas palabras. Eran exactamente las mismas razones por las que había elegido el convento. Pero había algo más en esa conexión. Algo que Sofía no quería reconocer todavía. Cuando Andrés la miraba, sentía un cosquilleo en el estómago que nunca había experimentado. Cuando él sonreía, el mundo parecía más luminoso. Y cuando sus manos se rozaban accidentalmente mientras organizaban suministros médicos, una corriente eléctrica recorría su cuerpo entero. Sofía intentaba rezar más, concentrarse en su trabajo, recordar sus votos. Pero cada día era más difícil ignorar lo que estaba creciendo en su corazón. Una noche, después de atender una emergencia médica que los mantuvo despiertos hasta el amanecer, Andrés y Sofía se sentaron juntos en las escaleras de la clínica observando salir el sol sobre las montañas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó él suavemente. «¿De qué?», respondió ella, aunque sabía exactamente a qué se refería. «De elegir esta vida. De renunciar a otras posibilidades». Sofía permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «Nunca me había arrepentido. Hasta ahora». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Andrés la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Sofía latiera desbocado. Y entonces, sin pensarlo, sin poder evitarlo, él tomó su mano. Sofía debió soltarse, debió levantarse y alejarse. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, con su mano en la de él, sintiendo que el mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. Los siguientes días fueron un tormento para Sofía. Se debatía entre el compromiso sagrado que había hecho ante Dios y los sentimientos que crecían incontrolablemente en su interior. Cada vez que veía a Andrés, su corazón se aceleraba. Cada conversación se sentía como una tentación peligrosa. Y cada noche, al arrodillarse para rezar, las palabras no llegaban. Solo había confusión, culpa y un deseo profundo que la aterrorizaba. Las otras monjas comenzaron a notar cambios en ella. Sor Teresa, su compañera más cercana en la misión, le preguntó si se sentía bien. «Estás distraída últimamente», dijo con preocupación. Sofía le aseguró que solo era el cansancio del trabajo intenso, pero la verdad era mucho más complicada. Estaba experimentando algo que nunca había conocido: atracción, deseo, la posibilidad del amor romántico. Y eso contradecía todo lo que había prometido cuando tomó sus votos. Andrés, por su parte, no ocultaba sus sentimientos. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia una comunidad alejada para entregar medicamentos, él se detuvo y la miró directamente. «Sofía, necesito decirte algo y sé que probablemente no debería, pero si no lo hago voy a explotar». Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No tienes que decir nada», susurró, pero él continuó: «Me he enamorado de ti. Desde el primer día que te vi ayudando a esa anciana. Y sé que esto es imposible, sé quién eres y qué representas, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Las palabras de Andrés rompieron la última barrera de resistencia en el corazón de Sofía.
Por primera vez en 5 años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «No sabes lo que me estás pidiendo», dijo entre sollozos. «No es solo dejar el convento. Es traicionar todo en lo que he creído, decepcionar a las personas que me han cuidado, romper promesas sagradas. Es perderme a mí misma». Andrés tomó sus manos con ternura. «O tal vez es encontrarte verdaderamente por primera vez. Sofía, el amor no es un pecado. No puede serlo cuando es real, cuando es puro, cuando te hace sentir más viva que nunca». Esa noche, Sofía no durmió. Se la pasó caminando por los alrededores de la clínica, mirando las estrellas, orando desesperadamente por una señal, por claridad, por algún tipo de guía divina. Pero lo único que sentía era el latido acelerado de su corazón cada vez que pensaba en Andrés. Había dedicado 5 años a buscar a Dios en el silencio del convento, pero quizás, pensó, Dios también podía estar en el amor, en la conexión humana, en la valentía de seguir al corazón. La misión terminó 2 semanas después. El día que el equipo debía regresar a la capital, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Se acercó a Sor Mercedes, la líder del grupo, y le pidió hablar en privado. «Madre, no puedo regresar al convento», dijo con voz temblorosa pero firme. La monja mayor la miró con una mezcla de tristeza y comprensión que partió el corazón de Sofía. «Es por el periodista, ¿verdad?», preguntó suavemente. Sofía solo pudo asentir, incapaz de articular palabras. Sor Mercedes suspiró profundamente. «Sofía, tienes 24 años. Entraste al convento muy joven, buscando refugio del dolor. Pero el amor de Dios no es una prisión. Si sientes que tu camino está en otro lugar, tienes que seguirlo. Solo te pido que estés completamente segura de tu decisión, porque una vez que cruces esta puerta, no habrá vuelta atrás». Sofía lloró en los brazos de la mujer que había sido como una madre para ella durante 5 años. «Estoy segura», susurró finalmente. «Tengo miedo, pero estoy segura». El proceso de dejar el convento oficialmente tomaría meses. Sofía tendría que solicitar formalmente la dispensa de sus votos, pasar por entrevistas con autoridades religiosas y completar una serie de requisitos administrativos. Pero la decisión estaba tomada. Cuando le dijo a Andrés, él la abrazó con una fuerza que expresaba alivio, alegría y también responsabilidad. «Voy a cuidarte», prometió. «Vamos a construir una vida hermosa juntos. Te lo juro». Los primeros meses fueron intensos y maravillosos. Sofía se mudó a Ciudad de México con Andrés. Él vivía en un pequeño apartamento en la colonia Roma, lleno de libros, cámaras y las plantas que nunca recordaba regar. Para Sofía, todo era nuevo y emocionante. Dormir sin el sonido de las campanas del convento, usar ropa normal, salir a cenar, ir al cine, despertar junto a alguien que la amaba. Andrés la presentó a sus amigos periodistas y fotógrafos, un grupo bohemio y apasionado que hablaba de política, arte y justicia social hasta altas horas de la madrugada. Sofía comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica comunitaria en Iztapalapa, uno de los barrios más marginados de la ciudad. Usaba las habilidades que había aprendido en el convento para ayudar a personas que no tenían acceso a servicios médicos. El trabajo era duro pero gratificante. Poco a poco, Sofía empezó a construir una nueva identidad. Ya no era Sor Sofía, la monja dedicada. Era simplemente Sofía, una mujer enamorada intentando encontrar su lugar en el mundo. Andrés trabajaba en su proyecto documental sobre desigualdad. Pasaba días editando vídeos, escribiendo artículos y organizando exhibiciones fotográficas. A veces trabajaba hasta el amanecer, absorbido completamente por su trabajo. Sofía admiraba su pasión y dedicación. Lo apoyaba llevándole café, escuchando sus ideas y ocasionalmente apareciendo en sus documentales como voluntaria médica. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Sofía había dejado atrás una vida de certezas por un salto de fe hacia lo desconocido. Había apostado todo al amor. Y durante esos primeros meses mágicos, parecía que había tomado la decisión correcta. Pero la vida tiene una manera cruel de probar nuestras elecciones cuando menos lo esperamos. Una mañana de marzo, Andrés salió temprano diciendo que tenía una reunión importante con un editor. Sofía aprovechó para hacer limpieza profunda del apartamento. Mientras organizaba el escritorio de Andrés, encontró un folder manila con su nombre escrito en la portada. Curiosa, lo abrió.
Dentro había impresiones de correos electrónicos, contratos con revistas y un borrador de artículo titulado La monja que pecó por amor, un retrato íntimo de fe, traición y pasión prohibida. Las manos de Sofía comenzaron a temblar mientras leía. El artículo detallaba su historia completa, su infancia traumática, su entrada al convento, su trabajo en Guatemala y, más devastadoramente, su romance con Andrés. Cada conversación privada que habían tenido, cada momento íntimo, cada duda y vulnerabilidad que ella había compartido estaba ahí, expuesta, convertida en contenido periodístico. Sofía leyó el artículo 3 veces, incapaz de procesar lo que veía. No podía ser real. Andrés no podía haberla usado así. No después de todo lo que habían compartido, de todo lo que ella había sacrificado por él. Pero la evidencia estaba frente a sus ojos, fechas de envío a editores, negociaciones de pago, borradores con notas que analizaban fríamente cómo hacer la historia más vendible y emocionalmente impactante. Había un intercambio de correos particularmente devastador con un editor de una revista española importante. El editor había escrito: la historia es oro puro, Andrés. Amor prohibido, monja rebelde, sacrificio religioso, tiene todos los elementos virales. Pero necesitamos más intimidad, más detalles de la relación física. ¿Puedes conseguir que ella se abra más sobre ese aspecto? Y la respuesta de Andrés: trabajando en eso. Ella confía completamente en mí. Dame 2 semanas más. Sofía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Corrió al baño y vomitó. Su mente reproducía cada momento compartido con Andrés bajo una nueva luz envenenada. Todas esas preguntas que le parecían genuinas. Todas esas conversaciones profundas donde ella había abierto su corazón. La manera en que él siempre llevaba su libreta, supuestamente para documentar el trabajo humanitario. Todo había sido una actuación calculada para extraer su historia. Cuando Andrés regresó esa tarde, encontró a Sofía sentada en el sofá con el folder en sus manos. La sonrisa se borró de su rostro inmediatamente. Sofía, comenzó, pero ella lo interrumpió con una voz que no reconocía como suya, fría y quebrada. ¿Cuándo ibas a decirme? ¿Antes o después de publicar mi vida como si fuera un artículo de farándula? Andrés intentó acercarse, pero ella se levantó abruptamente, manteniendo distancia. Déjame explicar, suplicó él. Sí, al principio la historia me interesaba profesionalmente. Soy periodista, Sofía, es mi trabajo contar historias importantes. Pero lo que sentí por ti fue real. Todo lo que pasó entre nosotros fue real. El artículo era una forma de dar a conocer las injusticias que vi en Guatemala, de mostrar la complejidad de las decisiones humanas. Las injusticias que viste en Guatemala, repitió Sofía con incredulidad. Este artículo no es sobre Guatemala, Andrés. Es sobre mí. Sobre mi cuerpo, mis dudas, mi intimidad. Pusiste hasta el momento exacto en que nos acostamos por primera vez. Describiste mi cuerpo, mis cicatrices, las cosas que te confié llorando en la madrugada. ¿Cómo te atreves a llamar a esto periodismo? Andrés se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. Iba a pedirte permiso antes de publicarlo. Te lo juro. Y pensaba compartir las ganancias contigo. Esto podría ayudarte a establecerte, a pagar estudios formales de medicina. Sofía, no pensé que lo verías así. Ella lo miró con una mezcla de asco y dolor que él nunca olvidaría. ¿Qué no pensaste que lo vería así? ¿Esperabas que me sintiera halagada de que prostituyeras mi historia? Dejé el convento por ti. Rompí votos sagrados. Decepcioné a las únicas personas que alguna vez me cuidaron. Y todo este tiempo estabas tomando notas para tu puto artículo. La discusión se extendió por horas. Andrés intentó todos los ángulos, defendió su integridad periodística, juró que sus sentimientos eran genuinos, prometió no publicar nada sin su consentimiento. Pero Sofía ya no podía escucharlo. Cada palabra sonaba hueca. La confianza estaba rota de una manera irreparable. Esa noche, mientras Andrés dormía en el sofá después de llorar y suplicar, Sofía empacó una mochila con lo esencial: ropa, sus documentos, el rosario que le había regalado Sor Mercedes y los ahorros que había guardado de su trabajo en la clínica. Al amanecer, sin dejar nota ni despedida, Sofía salió del apartamento y de la vida de Andrés. No tenía un plan específico. Solo sabía que necesitaba desaparecer, reconstruirse lejos de todo y todos.
Tomó un autobús hacia el sur sin destino fijo. En su mente repetía las palabras de su madre antes de morir: «Mija, cuando todo esté perdido, lo único que te queda es decidir quién quieres ser mañana». Durante semanas, Sofía vagó por pueblos pequeños de Oaxaca, trabajando en clínicas rurales a cambio de comida y alojamiento. Evitaba las redes sociales y las noticias. No quería saber si Andrés había publicado el artículo o si estaba buscándola. Un mes después de su huida, una monja del pueblo donde se hospedaba le mostró un iPad. «¿Esta eres tú?», preguntó señalando un artículo viral en una revista española. El titular decía: «La monja rebelde, historia de un amor que desafió a Dios». Sofía leyó con náusea. Andrés había publicado todo. Cada detalle íntimo, cada conversación privada. Había agregado fotografías que él había tomado de ella sin que se diera cuenta. Sofía riendo en la clínica de Guatemala, Sofía dormida en su apartamento, Sofía llorando cuando le habló de su madre. El artículo la pintaba como una figura trágica y romántica, pero también como una mujer que había cedido a la tentación y abandonado su fe por deseos carnales. Los comentarios eran brutales. Algunos la defendían, pero la mayoría la juzgaba, la llamaba débil, pecadora, falsa. Lo peor vino después. El artículo se volvió viral internacionalmente. Otros medios recogieron la historia. Programas de televisión debatían sobre monjas rebeldes y la crisis de fe en la iglesia moderna. Sofía se convirtió sin quererlo en un símbolo, una historia de morbo público. Recibió mensajes de desconocidos. Algunos ofrecían apoyo, otros la insultaban ferozmente. El convento donde había vivido emitió un comunicado distanciándose de ella. Las monjas que habían sido su familia le enviaron una carta formal indicando que ya no era bienvenida. Sofía sintió que moría por segunda vez. La primera había sido cuando dejó el convento por amor. Esta segunda muerte era peor porque no le quedaba nada, ni fe, ni amor, ni comunidad. Solo un nombre arruinado y una historia que le habían robado. Decidió entonces hacer lo único que le quedaba: borrarse completamente. Cambió de apariencia, cortándose el largo cabello castaño y tiñéndolo de negro. Usó sus últimos ahorros para tramitar nuevos documentos bajo el nombre de su abuela materna, Elena Ramírez. Bajo esa nueva identidad, Elena consiguió trabajo en una organización no gubernamental que operaba clínicas móviles en Centroamérica. Pasó los siguientes 3 años moviéndose entre Honduras, Nicaragua y Guatemala, trabajando en silencio, ayudando a comunidades olvidadas y reconstruyendo lentamente las piezas rotas de su alma. Ya no rezaba como antes. Su relación con la fe era complicada y distante, pero encontró una nueva forma de espiritualidad en el servicio a los demás, en el acto puro de aliviar el sufrimiento sin esperar nada a cambio. Durante esos 3 años como Elena Ramírez, Sofía aprendió algo fundamental sobre la supervivencia: el dolor no desaparece, solo se transforma. Cada paciente que atendía, cada vida que ayudaba a salvar, era un pequeño acto de redención personal. No perdonaba a Andrés, probablemente nunca lo haría, pero estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma por haber sido lo suficientemente ingenua para creer que el amor podía conquistarlo todo. La organización para la que trabajaba se llamaba Médicos Sin Fronteras Internas, un grupo pequeño pero dedicado que operaba en las zonas más peligrosas y olvidadas de Centroamérica. No tenían el presupuesto ni la infraestructura de las grandes ONGs internacionales, pero compensaban con pasión y compromiso genuino. Elena se convirtió rápidamente en una de sus voluntarias más valiosas. Hablaba español, inglés y había aprendido suficiente quechua para comunicarse con comunidades indígenas guatemaltecas. Más importante aún, tenía esa rara combinación de conocimiento médico práctico y empatía profunda que hacía que los pacientes confiaran en ella instintivamente. Su asignación más reciente la había llevado de vuelta a Guatemala, a un hospital misionero en las montañas de Huehuetenango llamado Santa María de la Esperanza. Era un lugar remoto, a 3 horas en camioneta por caminos de tierra desde el pueblo más cercano. El hospital consistía en un edificio principal de 2 pisos con paredes descascaradas y techo de lámina, rodeado de construcciones más pequeñas que servían como dormitorios para el personal y almacenes de suministros. Tenían electricidad solo 4 horas al día gracias a un generador diésel temperamental, y el agua corriente era un lujo que dependía de las lluvias. A pesar de las condiciones precarias, el hospital salvaba vidas. Atendían partos complicados, emergencias traumáticas, enfermedades crónicas y todo lo que apareciera en su puerta. El equipo médico estaba conformado por el Dr. Ramón,
un cirujano guatemalteco de 60 años que había renunciado a una carrera lucrativa en la ciudad para servir a su gente, la doctora Patricia, una médica salvadoreña especializada en pediatría, 2 enfermeras locales, Juana y Marta, y Elena, quien coordinaba la clínica de atención primaria y manejaba las emergencias cuando los doctores no estaban disponibles. Elena había encontrado en Santa María algo parecido a la paz. La rutina era agotadora pero predecible. Despertaba al amanecer, tomaba café amargo en la cocina comunitaria, revisaba el inventario de medicamentos y preparaba la clínica para el día. Los pacientes comenzaban a llegar a las 7 de la mañana, madres con bebés desnutridos, ancianos con diabetes sin controlar, niños con infecciones respiratorias, trabajadores con heridas por machetes. Cada caso era diferente, cada persona tenía una historia. Por las noches, cuando el trabajo terminaba y el generador se apagaba, Elena se sentaba en el pequeño balcón de su habitación mirando las montañas oscuras bajo el cielo estrellado. A veces pensaba en su vida anterior, en la niña asustada que había encontrado refugio en el convento, en la joven monja llena de fe y propósito, en la mujer enamorada que había creído en un futuro imposible. Todas esas versiones de sí misma parecían personajes de una historia que le había sucedido a otra persona. Ocasionalmente, en sus momentos más débiles, Elena buscaba información sobre Andrés en Internet. Había prosperado después del escándalo. El artículo sobre la monja rebelde le había abierto puertas en medios importantes. Ahora trabajaba para una revista internacional prestigiosa, viajaba por el mundo cubriendo conflictos y crisis humanitarias. Tenía una cuenta de Instagram con cientos de miles de seguidores donde publicaba fotos artísticas de sus reportajes. En las entrevistas que daba, a veces mencionaba la historia que cambió mi carrera sin nombrarla directamente, pero todos sabían de qué hablaba. Elena nunca comentaba ni reaccionaba a su contenido. Se había vuelto fantasma en el mundo digital. Pero ver su éxito construido sobre los escombros de su vida rota era como tocar una herida que nunca terminaba de sanar completamente. Después de esas búsquedas, siempre se arrepentía. Se prometía no volver a hacerlo. Pero meses después, la curiosidad o la nostalgia la vencían nuevamente. Una noche de octubre, 3 años después de su llegada a Santa María, Elena estaba terminando de suturar la mano de un agricultor que se había cortado con una hoz cuando escuchó el sonido distante de un vehículo acercándose por el camino de montaña. Era inusual. Las emergencias nocturnas generalmente llegaban a pie o en bestia, no en carro. Miró su reloj, las 11 de la noche. El doctor Ramón había viajado a la capital para una conferencia y la doctora Patricia estaba durmiendo después de un parto largo y complicado. El vehículo se detuvo frente a la entrada del hospital con un chirrido de frenos. Elena escuchó voces urgentes, gritos pidiendo ayuda. Dejó rápidamente sus instrumentos y corrió hacia la recepción. Lo que vio la dejó helada. 4 hombres bajaban de una camioneta pick-up el cuerpo inconsciente de un 5.º hombre. Había sangre por todas partes, en su ropa, en las manos de quienes lo cargaban, goteando en el piso de cemento. «Por favor, ayúdenlo. Se está muriendo», gritaba uno de los hombres con desesperación. Elena entró inmediatamente en modo profesional, apartando el shock inicial. «Tráiganlo a la sala de emergencias, rápido», ordenó mientras corría adelante para encender las luces y preparar la camilla. Los hombres entraron cargando el cuerpo como pudieron. Cuando lo depositaron bajo la luz fluorescente, Elena finalmente pudo ver la magnitud de las heridas. El hombre tenía múltiples laceraciones profundas en el torso y los brazos, como si hubiera estado en un accidente vehicular grave o hubiera sido atacado. Su camisa estaba empapada en sangre. Tenía el rostro hinchado y cubierto de contusiones, los labios partidos, un ojo completamente cerrado por la inflamación. Respiraba con dificultad, emitiendo un sonido burbujeante que indicaba posible colapso pulmonar. Elena calculó que había perdido al menos 2 litros de sangre. «¿Qué pasó?», preguntó mientras comenzaba a cortar la ropa del paciente para evaluar las heridas. Uno de los hombres, temblando, explicó: «Volcamos en la carretera a unos 20 kilómetros de aquí. Veníamos de Cobán cuando perdimos el control en una curva. La camioneta cayó a un barranco. Tardamos horas en sacarlo y traerlo aquí. Los demás estamos bien, pero él estaba atrapado entre los fierros». Elena trabajaba mientras escuchaba, sus manos moviéndose con precisión automática acumulada tras años de emergencias. Colocó una vía intravenosa, comenzó a administrar solución salina para compensar la pérdida de sangre,
aplicó presión en las heridas más sangrantes. Necesitaba estabilizarlo antes de poder hacer cualquier otra cosa. Necesito que uno de ustedes vaya a despertar a la doctora Patricia. Dormitorio 2, al fondo. Corran. Mientras esperaba ayuda, Elena limpió el rostro del paciente para evaluar mejor las lesiones craneales. Había una laceración profunda en la frente que requeriría sutura, pero lo más preocupante era la posible lesión interna. Tomó su estetoscopio para auscultar los pulmones y fue entonces, inclinada sobre el torso desnudo del hombre, cuando vio el tatuaje. Era pequeño, discreto, justo sobre el corazón, una brújula con las iniciales AM debajo. Elena sintió que el mundo se detenía. Conocía ese tatuaje. Lo había visto antes, lo había tocado antes, había trazado sus líneas con sus dedos en noches que ahora parecían pertenecer a otra vida. Con manos temblorosas, volvió a mirar el rostro del paciente, más allá de la hinchazón y las heridas. Era Andrés. El estetoscopio cayó de las manos de Elena, produciendo un sonido metálico al golpear el piso. Su mente se negaba a procesar lo que veía. No podía ser él. No aquí, no ahora, no después de 3 años de reconstruirse a sí misma en este refugio remoto. Pero era inconfundible, la línea de la mandíbula, la forma de las manos, la cicatriz pequeña en la ceja izquierda que se había hecho de niño jugando fútbol en las calles de Ciudad de México. ¿Está bien, doctora?, preguntó uno de los hombres al ver su reacción. Elena respiró profundo, forzándose a recuperar la compostura profesional. No era Sofía en este momento. Era Elena Ramírez, una trabajadora médica enfrentando una emergencia. Sus sentimientos personales no importaban cuando había una vida en juego. Aunque esa vida perteneciera al hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. Estoy bien, mintió, agachándose a recoger el estetoscopio. Solo necesito concentrarme. Está muy grave. Volvió a auscultar, esta vez forzándose a ver solo un paciente, no a Andrés. Los sonidos respiratorios confirmaron sus peores sospechas. Tenía líquido en la cavidad pleural, probablemente sangre. Neumotórax hemotorágico. Sin cirugía inmediata, moriría ahogado en su propia sangre. La doctora Patricia entró corriendo, todavía poniéndose la bata. ¿Qué tenemos?, preguntó con la eficiencia de quien ha manejado 1000 emergencias. Elena le explicó las lesiones, su voz sorprendentemente firme considerando el caos interno que sentía. Necesita toracotomía de emergencia. Tiene sangre en el pecho, posiblemente laceración de arteria intercostal. Yo puedo asistir, pero usted debe liderar. Mi certificación no cubre cirugías mayores. Las siguientes 2 horas fueron las más difíciles de la vida de Elena. Trabajó codo a codo con la doctora Patricia, anticipando cada instrumento, monitoreando signos vitales, asegurándose de que el paciente se mantuviera estable mientras la doctora realizaba el procedimiento para drenar la sangre acumulada y reparar el vaso sanguíneo dañado. No podía permitirse pensar en quién era el hombre en la mesa. Si lo hacía, sus manos temblarían. Y manos temblorosas en una cirugía de emergencia significaban muerte. Durante el procedimiento, Andrés recuperó la consciencia brevemente. Estaba confundido, desorientado por los analgésicos y el trauma. Sus ojos, el que podía abrir, vagaron por la sala antes de posarse en Elena. Hubo un destello de reconocimiento, de shock absoluto. Sus labios se movieron, intentando formar su nombre, Sofía. Pero antes de que pudiera decir más, los sedantes volvieron a arrastrarlo a la inconsciencia. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con fuerza brutal. Mantenga la presión en esa área, ordenó a la doctora Patricia, su voz profesional sin revelar nada. La doctora la miró brevemente, notando algo extraño en su comportamiento, pero estaba demasiado concentrada en la cirugía para indagar. ¿Lo conoces?, preguntó casualmente. No, mintió Elena. Solo, me recordó a alguien por un segundo. La cirugía fue exitosa. Contra todas las probabilidades, considerando las condiciones precarias del hospital, lograron estabilizarlo. Cerraron las heridas, limpiaron la sangre, lo conectaron a un goteo de antibióticos y lo trasladaron a la pequeña sala de recuperación. Los 4 hombres que lo habían traído se quedaron en la sala de espera, exhaustos y aliviados. Uno de ellos se acercó a Elena. ¿Va a vivir?, preguntó con ansiedad. Si no hay complicaciones en las próximas 48 horas, debería recuperarse,
respondió Elena mecánicamente. Perdió mucha sangre y tiene lesiones graves, pero es joven y fuerte. Eso ayuda. El hombre la abrazó impulsivamente, llorando de gratitud. Gracias, doctora. Gracias. Es mi primo. Vino desde México a hacer un reportaje sobre migración. Si le pasa algo, su familia me mata. Elena se liberó del abrazo suavemente. Descansen. Nosotras lo vigilaremos esta noche. Cuando los hombres finalmente se acomodaron en los bancos de la sala de espera, Elena entró a la habitación de recuperación donde Andrés dormía bajo el efecto de los sedantes. La doctora Patricia había ido a limpiar el quirófano, dejándola sola con él por primera vez. Se quedó parada junto a la cama, mirando al hombre que una vez amó más que a su propia alma. Incluso malherido y vulnerable, seguía siendo atractivo. Las cicatrices de los años le daban un aire más maduro, más desgastado. Tenía nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos. Su cabello tenía algunas canas prematuras en las sienes. Pero seguía siendo Andrés, el hombre cuyas palabras habían hecho que abandonara todo lo que conocía. Las emociones que Elena había enterrado profundamente durante 3 años amenazaban con desbordarse. Rabia, dolor, traición, pero también, para su horror, algo más, preocupación. A pesar de todo lo que él le había hecho, ver su vida colgando de un hilo la había aterrorizado. Odió sentir esa preocupación. Odió que después de todo este tiempo, alguna parte de ella todavía se preocupara por si vivía o moría. ¿Por qué tenías que venir aquí?, susurró en la habitación oscura. ¿Por qué tenías que aparecer justo cuando finalmente estaba sanando? Andrés, por supuesto, no respondió. Solo respiraba lenta y trabajosamente, cada exhalación un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Elena se sentó en la silla junto a la cama para comenzar la vigilancia nocturna. Según el protocolo, alguien debía monitorearlo constantemente durante las primeras horas críticas. Debería haber pedido a una de las enfermeras que lo hiciera, pero algo la mantenía ahí. Quizás necesitaba este tiempo para procesar el shock, para decidir qué haría cuando él despertara completamente y pudiera hablar. Mientras las horas pasaban y el hospital quedaba en silencio, Elena observaba el pecho de Andrés subir y bajar con cada respiración. Contaba las respiraciones, verificaba el pulso, ajustaba el goteo intravenoso. Y entre esas tareas médicas mecánicas, luchaba con una pregunta imposible: ¿cómo podía odiar tanto a alguien y simultáneamente estar tan agradecida de que siguiera vivo? El amanecer llegó con la suavidad característica de las montañas guatemaltecas. La luz dorada comenzó a filtrarse por la pequeña ventana de la habitación de recuperación, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Elena no había dormido. Había pasado toda la noche sentada en esa silla incómoda, vigilando cada respiración de Andrés, cada cambio en su ritmo cardíaco, cada pequeño movimiento o gemido que pudiera indicar complicaciones. A las 6 de la mañana, la doctora Patricia entró con 2 tazas de café humeante. «Has estado aquí toda la noche», dijo, no como pregunta sino como constatación. Extendió una taza hacia Elena. «Toma, te ves como si lo necesitaras». Elena aceptó el café con gratitud, sus manos temblando ligeramente por el agotamiento y la tensión emocional acumulada. «¿Cómo está el paciente?», preguntó la doctora mientras revisaba el monitor de signos vitales y las notas en el expediente. «Estable», respondió Elena. «La fiebre no ha subido, lo cual es buena señal. No hay indicios de sangrado interno adicional. Creo que la cirugía fue exitosa». La doctora Patricia asintió con satisfacción profesional. «Bien. Fue un caso difícil. Tuvimos suerte con las condiciones que tenemos aquí». Después de revisar al paciente, la doctora se volvió hacia Elena con una expresión más suave. «Ve a descansar. Yo me encargo desde aquí. Te ves exhausta». Elena quiso protestar, pero sabía que la doctora tenía razón. Necesitaba alejarse, despejar su mente, procesar lo que estaba sucediendo. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero llámame si hay cualquier cambio o si despierta». En su pequeña habitación, Elena se duchó mecánicamente, dejando que el agua tibia lavara el sudor, la sangre y la tensión de la noche anterior. Se cambió a ropa limpia y se sentó en su cama, mirando por la ventana hacia las montañas verdes que habían sido su refugio durante años. Todo ese mundo cuidadosamente reconstruido se sentía ahora frágil, amenazado por la presencia de un hombre inconsciente en la habitación de abajo.
No pudo dormir. Su mente giraba sin control, memorias del pasado mezclándose con el presente, preguntas sin respuesta multiplicándose. ¿Qué hacía Andrés en Guatemala? ¿Por qué estaba tan lejos de las rutas turísticas normales? ¿Sabía él dónde estaba ella? No, era imposible. Elena Ramírez no existía en ningún registro público que él pudiera rastrear. Esto tenía que ser una coincidencia cruel del destino. Alrededor del mediodía, cuando finalmente se obligó a salir de su habitación para comer algo, encontró a uno de los primos de Andrés en el comedor comunitario. El hombre, que se presentó como Miguel, estaba comiendo frijoles y tortillas con apetito recuperado después del shock de la noche anterior. Al ver a Elena, se levantó rápidamente. «Doctora, buenos días. ¿Cómo está mi primo?» «Estable y durmiendo», respondió Elena mientras se servía café. «La recuperación tomará tiempo, pero debería estar bien». Miguel suspiró aliviado. «Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. No sé qué habríamos hecho si este hospital no existiera». Hizo una pausa, como considerando si compartir más información. Andrés vino a hacer un reportaje sobre las rutas de migrantes que cruzan esta zona hacia México. Es periodista, trabaja para una revista internacional. Muy famoso, ¿sabe? Elena sintió una punzada en el estómago pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y ustedes son de aquí?, preguntó, desviando la conversación de Andrés. Miguel negó con la cabeza. Somos de Cobán. Andrés nos contrató como guías porque conocemos las montañas. Íbamos camino a una comunidad donde se reúnen los migrantes antes de cruzar cuando pasó el accidente. Durante las siguientes horas, Elena evitó la habitación de recuperación tanto como pudo. Se concentró en sus otros pacientes, organizó inventario de medicamentos, actualizó registros médicos. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de tener que enfrentarlo. Andrés no permanecería inconsciente para siempre, y cuando despertara completamente, habría preguntas. Conversaciones que ella había evitado durante 3 años tendrían que suceder. Fue la doctora Patricia quien vino a buscarla a media tarde. Elena, el paciente está despertando. Está confundido y sigue preguntando por alguien llamada Sofía. ¿Tienes idea de quién podría ser? Quizás su esposa o novia. Deberíamos contactarla. El corazón de Elena latió dolorosamente. Tomó un respiro profundo. Yo me encargo. Déjame hablar con él. Cuando entró a la habitación, Andrés estaba semi-incorporado, con los ojos abiertos aunque. Elena miró la mano extendida de Andrés pero no la tomó. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano y se puso de pie, recuperando su compostura profesional como un escudo protector. Necesitas descansar, dijo, su voz volviendo al tono clínico neutral. Tus signos vitales están estables pero sigues en periodo crítico de recuperación. Voy a aumentar tu dosis de antibióticos y quiero que te mantengas lo más quieto posible durante las próximas 48 horas. Elena, espera, suplicó Andrés, pero ella ya estaba ajustando el goteo intravenoso, evitando su mirada. No puedo hacer esto ahora, dijo suavemente. Acabas de casi morir en mi mesa de operaciones. Mi responsabilidad es mantenerte vivo, no revivir el pasado. Hablaremos cuando estés mejor. ¿O no hablaremos? Aún no lo sé. Antes de que él pudiera responder, ella salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo. En el pasillo, Elena se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. La doctora Patricia apareció con un expediente en las manos. ¿Todo bien? Te ves alterada. Elena negó con la cabeza. Es complicado. Resulta que, si conozco al paciente, de hace años, no fue un buen encuentro. La doctora la miró con comprensión. ¿Necesitas que alguien más se encargue de su caso? No tienes que atenderlo si hay historia personal de por medio. Elena consideró la oferta seriamente. Sería más fácil mantener distancia, dejar que otros se ocuparan de Andrés hasta que se recuperara lo suficiente para irse. Pero algo en ella, una parte que no comprendía completamente, se resistía a la idea. No, dijo finalmente. Puedo manejarlo. Solo necesito un momento. La doctora Patricia asintió, poniendo una mano comprensiva en su hombro antes de seguir con sus rondas. Los siguientes 3 días fueron una tortura de proximidad forzada.
Elena atendía a Andrés con eficiencia profesional, cambiaba sus vendajes, monitoreaba su recuperación, ajustaba medicamentos. Conversaban solo sobre aspectos médicos, manteniendo cada interacción estrictamente clínica. Pero la tensión entre ellos era palpable, una corriente eléctrica invisible que llenaba la habitación cada vez que ella entraba. Andrés intentaba iniciar conversaciones más personales, pero Elena lo cortaba educadamente. ¿Cómo está tu nivel de dolor del 1 al 10? Preguntaba ella. Elena, necesitamos hablar sobre... comenzaba él. 8, mentía, intentando seguir su juego aunque sabía que era inútil. Voy a ajustar tus analgésicos, respondía ella, ignorando todo lo demás. Durante las noches, cuando sus turnos terminaban y otros se encargaban de la vigilancia, Elena se retiraba a su habitación y se permitía sentir. El remolino de emociones era abrumador, rabia que pensaba había superado, dolor que había enterrado profundamente, pero también algo más complejo. Ver a Andrés tan vulnerable, tan genuinamente arrepentido, había agrietado algo en su armadura de resentimiento. Una noche, encontró su viejo diario escondido en el fondo de su armario. Era del tiempo en el convento, cuando todavía era Sor Sofía. Leyó las entradas de cuando conoció a Andrés, sus primeras impresiones, el despertar gradual del amor prohibido. Hoy conocí a un hombre que me hace sentir viva de maneras que nunca conocí, había escrito. Sus ojos tienen una luz que me hace querer ver el mundo como él lo ve. ¿Es esto amor o solo la emoción de lo prohibido? No lo sé, pero cuando estoy cerca de él, Dios se siente más cercano, no más lejano. Leyendo esas palabras escritas por su yo más joven, Elena lloró. Lloró por la mujer inocente que había sido, por el amor puro que había sentido, por todo lo que se había perdido. Pero también lloró porque esas palabras revelaban una verdad que había tratado de negar. Su amor por Andrés había sido real. Tal vez él la había traicionado, tal vez había cometido un error imperdonable, pero el amor entre ellos había existido genuinamente. Y eso lo hacía todo más doloroso y más complicado. Al cuarto día, Andrés estaba lo suficientemente recuperado para sentarse y comer por su cuenta. Su primo Miguel y los otros guías habían regresado a Cobán después de asegurarse de que estaba fuera de peligro, dejándolo solo en el hospital. Elena entró una tarde para su revisión de rutina y lo encontró mirando por la ventana hacia las montañas, con una expresión de profunda melancolía. Tu recuperación va mejor de lo esperado, dijo ella, revisando su expediente. Las heridas están sanando bien, no hay señales de infección. Probablemente podrás viajar en una semana más, aunque te recomendaría esperar 2 para estar completamente seguro. Andrés se volvió hacia ella. ¿Y si no quiero irme? Elena lo miró confundida. Disculpa. ¿Y si quiero quedarme aquí? Continuó Andrés. Todavía tengo un reportaje que terminar. Las comunidades de migrantes que iba a documentar siguen aquí. Y, hizo una pausa significativa, tú estás aquí. Elena sintió un nudo en el estómago. Andrés, no puedes quedarte por mí. No es justo para ninguno de los dos. Él la miró con esa intensidad que recordaba tan bien. ¿Y si te dijera que estos 4 días viéndote trabajar, viendo la persona en que te has convertido, me han mostrado que nunca dejé de amarte? Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Elena sintió pánico y algo más, algo peligroso que no quería nombrar. No, dijo firmemente. No puedes llegar aquí, casi morir en mi mesa de operaciones y esperar que todo el daño que causaste se borre. El amor no funciona así. El perdón no funciona así. Se dirigió hacia la puerta, necesitando escapar antes de que su resolución se debilitara. Tienes razón, dijo Andrés suavemente, deteniéndola. El perdón no borra el daño. ¿Pero puede coexistir con él? ¿Puede el amor sobrevivir a la traición si el arrepentimiento es genuino y el tiempo permite la sanación? Elena se quedó de espaldas a él, con la mano en la perilla de la puerta. No lo sé, admitió con voz temblorosa. Honestamente, no lo sé. Y entonces salió, dejando la pregunta sin respuesta flotando en la habitación. Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminó por los terrenos del hospital bajo la luz de la luna, luchando con el conflicto interno más difícil de su vida. Había pasado 3 años reconstruyéndose, aprendiendo a vivir sin él, construyendo muros alrededor de su corazón. ¿Podría realmente considerar dejarlos caer? ¿Era eso valentía o estupidez? ¿Perdón o debilidad?
Recordó algo que Sor Mercedes le había dicho años atrás, antes de dejar el convento: el perdón no es para quien te lastimó, Sofía. Es para ti. Para liberarte del peso del resentimiento. Perdonar no significa olvidar o permitir que el daño se repita. Significa elegir no dejar que el dolor del pasado controle tu futuro. En ese momento no había comprendido completamente esas palabras. Pero ahora, bajo el cielo estrellado de Guatemala, comenzaban a tener sentido. Los siguientes días, Elena permitió que las conversaciones con Andrés se extendieran más allá de lo estrictamente médico. No era perdón todavía, pero sí una apertura, una puerta entreabierta a la posibilidad de diálogo. Hablaban sobre los años que habían pasado separados, el trabajo de Elena en comunidades remotas, su proceso de sanación gradual, la nueva identidad que había construido. Andrés compartía sobre su crisis personal después de publicar el artículo, su terapia, los cambios profundos en su ética profesional. Dejé la revista donde trabajaba, le contó una tarde mientras ella cambiaba sus vendajes. No podía seguir en un ambiente que premiaba el sensacionalismo sobre la integridad. Ahora trabajo independiente, eligiendo cuidadosamente qué historias contar y cómo contarlas. Gano menos dinero, pero duermo mejor por las noches. Bueno, añadió con una sonrisa irónica, dormía mejor hasta que mi propia historia me alcanzó. Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa ante su autodeprecación. Era la primera vez que sonreía genuinamente en su presencia desde su llegada. ¿Y el reportaje sobre migrantes?, preguntó, genuinamente curiosa. ¿Por qué ese tema específicamente? Andrés la miró seriamente. Porque son personas que han dejado todo atrás buscando algo mejor. Entiendo esa sensación de tener que reconstruirte en un lugar nuevo, de ser un extraño incluso para ti mismo. Y porque sus historias merecen ser contadas con dignidad, no como tragedia pornográfica. Había algo diferente en él, Elena lo notaba. No solo las cicatrices físicas del accidente, sino una profundidad en sus ojos que no estaba antes. El sufrimiento lo había cambiado, madurado de maneras que reconocía porque ella misma había pasado por transformaciones similares. El Andrés que conoció años atrás era apasionado pero impulsivo, brillante pero egocéntrico. Este Andrés era más reflexivo, más consciente del impacto de sus acciones. Una tarde, mientras Elena organizaba medicamentos en la farmacia del hospital, la doctora Patricia se acercó a ella. «Ese periodista tuyo está progresando bien», dijo casualmente. «Debería poder viajar en unos días. Supongo que volverá a México». Elena asintió sin decir nada. «¿Y tú qué piensas de eso?», presionó suavemente la doctora. «¿De qué?», preguntó Elena, aunque sabía exactamente a qué se refería. «De que se vaya. De que esta segunda oportunidad extraña que el universo te dio se cierre». Elena dejó el frasco de antibióticos que sostenía. «Patricia, es complicado. No es solo una segunda oportunidad. Es una herida que nunca cerró completamente y ahora está sangrando otra vez». La doctora la miró con esa sabiduría que viene de años viendo el sufrimiento humano en todas sus formas. El corazón humano es más resiliente de lo que pensamos. Puede sobrevivir cosas terribles. Pero también necesita permiso para intentar ser feliz nuevamente. Esa conversación persiguió a Elena durante días. Se estaba permitiendo considerar la posibilidad de perdón porque genuinamente creía en la redención, o simplemente porque la soledad de los últimos años había sido más pesada de lo que admitía. ¿Era sabio darle una segunda oportunidad a alguien que la había lastimado tan profundamente, o estaba cayendo en el mismo patrón de ingenuidad que la había llevado a abandonar el convento originalmente? Una noche, una semana después del accidente, el hospital recibió una emergencia masiva. Una camioneta que transportaba 20 migrantes centroamericanos hacia el norte se había volcado en un camino de montaña. Llegaron casos con lesiones de diversa gravedad, fracturas, laceraciones, traumas craneales. Todo el personal médico trabajó sin parar durante horas. Elena estaba suturando la frente de un joven hondureño cuando Andrés apareció en el área de emergencias. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Elena sorprendida. Se suponía que debía estar en cama, recuperándose. Pero ahí estaba, todavía con vendajes visibles bajo su camisa, con su cámara en mano. «Estas son las personas sobre las que estoy escribiendo», dijo simplemente. «Necesito documentar esto, pero esta vez hacerlo correctamente. Con permiso, con respeto». Se volvió hacia el joven que Elena estaba atendiendo.
¿Puedo hablar contigo sobre lo que pasó?, preguntó en perfecto español. Solo si te sientes cómodo. No usaré tu nombre real si no quieres. Elena observó mientras Andrés entrevistaba al migrante y a otros que estaban lo suficientemente estables para hablar. Era diferente a como lo recordaba trabajar años atrás. Escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas con genuina empatía. Se sentaba a nivel de los ojos de las personas, no de pie tomando notas desde arriba. Pedía permiso explícito antes de tomar cualquier fotografía. Y cuando alguien se negaba, aceptaba sin presionar. Trabajaron juntos esa noche, él documentando y ella sanando, como alguna vez lo habían hecho en aquel pueblo guatemalteco donde todo comenzó. Pero ahora había una diferencia fundamental: respeto mutuo forjado en dolor y crecimiento. Cuando finalmente terminó la emergencia y el último paciente estaba estabilizado, eran casi las 4 de la madrugada. Salieron juntos al balcón del hospital, exhaustos pero con la satisfacción que viene de salvar vidas. Hiciste un buen trabajo allí adentro, dijo Elena. Con las entrevistas, digo. Fue diferente. Respetuoso. Andrés asintió cansadamente. Aprendí de mis errores. Demasiado tarde para algunas cosas, pero no demasiado tarde para cambiar quién soy ahora. Se quedaron en silencio mirando el preamanecer sobre las montañas. Finalmente, Elena habló. Andrés, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. Él se volvió hacia ella, esperando. Si te diera una segunda oportunidad, si decidiera intentar perdonarte y ver qué podría construirse desde las ruinas de lo que tuvimos, ¿cómo podría confiar en que no volverías a lastimarme? ¿Cómo sé que no eres simplemente mejor ahora ocultando tus intenciones? La pregunta era brutal en su honestidad, pero necesaria. Andrés no respondió inmediatamente. Pensó cuidadosamente antes de hablar. No puedes saberlo con certeza, admitió finalmente. No hay garantías en el amor, Sofía. Elena se corrigió. Perdón, Elena. Lo único que puedo ofrecerte es transparencia completa. Mis notas, mis artículos, mis pensamientos, todo abierto para ti. Y el compromiso de que si alguna vez sientes que estoy cruzando una línea, me lo digas y yo escuche. El compromiso de elegirte sobre cualquier historia, siempre. Eso no es suficiente, dijo Elena, y vio el dolor cruzar el rostro de Andrés. Pero, continuó, quizás es el comienzo de algo que podría volverse suficiente con tiempo. Él la miró con esperanza cautelosa. ¿Qué estás diciendo? Elena respiró profundo. Estoy diciendo que no estoy lista para perdonarte completamente. Puede que nunca lo esté. Pero estoy dispuesta a intentar entender si el perdón es posible. Despacio. Con límites claros. Sin promesas de cuentos de hadas. Las lágrimas brillaron en los ojos de Andrés. Eso es más de lo que merezco. Más de lo que me atrevía a esperar. Se acercó lentamente a ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Elena no se movió. Cuando él tomó su mano suavemente, ella no la retiró. El toque era diferente a como lo recordaba, más delicado, más incierto, cargado con el conocimiento de lo frágil que era la confianza. Vamos paso a paso, dijo Elena firmemente. Primero terminas de recuperarte. Luego completas tu reportaje, pero me dejas leerlo antes de que lo publiques. Y vemos cómo se siente estar en presencia del otro sin 3 años de ausencia de por medio. De acuerdo. Andrés asintió. De acuerdo. A tu ritmo. Completamente a tu ritmo. Y por primera vez en años, Elena sintió algo parecido a la esperanza floreciendo cautelosamente en su pecho. Las siguientes semanas fueron un proceso de redescubrimiento mutuo. Andrés se quedó en Santa María después de recibir alta médica, instalándose en una pequeña casa que alquiló en el pueblo cercano. Trabajaba en su reportaje durante el día, entrevistando migrantes, documentando sus historias con el nuevo enfoque ético que había desarrollado. Por las tardes, visitaba el hospital, a veces ayudando con tareas no médicas, otras simplemente compartiendo momentos con Elena. Elena mantenía sus límites cuidadosamente. No permitía intimidad física más allá de tomarse de las manos ocasionalmente. No hacían planes a largo plazo ni hablaban de futuro. Vivían completamente en el presente, reconstruyendo conocimiento mutuo pieza por pieza. Conversaban por horas sobre temas profundos, sus concepciones de moralidad,
sus relaciones con la fe, sus cicatrices emocionales y cómo habían aprendido a vivir con ellas. Una tarde, Andrés le mostró el borrador completo de su reportaje sobre los migrantes. Se sentaron juntos en el balcón del hospital mientras Elena leía cada palabra cuidadosamente. El artículo era poderoso pero respetuoso, mostraba sufrimiento humano sin explotarlo, daba voz a personas marginalizadas sin convertirlas en objetos de lástima. Más importante aún, incluía consentimientos explícitos de cada persona entrevistada y protegía las identidades de quienes lo solicitaban. «Es bueno», dijo Elena finalmente, devolviendo las páginas. «Realmente bueno. Estas personas son tratadas como humanos completos, no como estadísticas o casos de estudio». Andrés exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «¿Lo dices en serio? Porque si ves algo problemático, cualquier cosa, la cambio inmediatamente». Elena negó con la cabeza. «No. Está bien así. Es el tipo de periodismo que imaginé que hacías cuando te conocí en Guatemala. El tipo que pensé que eras». Las palabras tuvieron un peso inesperado. Reconocían tanto su decepción pasada como la posibilidad de que él hubiera crecido genuinamente. Andrés tomó su mano. «Gracias. No solo por leer esto, sino por darme la oportunidad de mostrarte que puedo ser mejor». Elena apretó su mano suavemente. «Todavía tengo miedo», admitió. «Miedo de volver a confiar y ser lastimada nuevamente. Miedo de que esto sea una fantasía construida sobre trauma compartido más que amor real». «Yo también tengo miedo», confesó Andrés. «Miedo de volver a fallarte, de que algún instinto periodístico automático me haga cruzar una línea sin darme cuenta. Miedo de que mi pasado sea una mancha permanente que ninguna cantidad de cambio pueda limpiar». Se miraron el uno al otro, dos personas rotas que habían sobrevivido traumas diferentes pero relacionados, preguntándose si las piezas rotas podían encajar de alguna manera nueva. Fue la doctora Patricia quien ofreció una perspectiva externa crucial. Una noche, después de una cena compartida en el comedor del hospital, le preguntó a Elena directamente: «¿Lo amas?». Elena miró su café, considerando. «No sé si el amor sobrevivió a todo lo que pasó. Pero sé que me importa. Sé que veo quién es ahora y respeto a esa persona. Sé que cuando está cerca, algo en mí se siente, completo de manera que no he sentido en años». «Entonces quizás no es el mismo amor que tuvieron antes», sugirió Patricia. «Tal vez es uno nuevo, construido sobre fundamentos diferentes. Más maduro. Más consciente de su propia fragilidad». Elena asintió lentamente. «¿Pero es suficiente? Un amor construido sobre ruinas puede ser duradero». Patricia sonrió sabiamente. «Mijita, todos los amores duraderos están construidos sobre algún tipo de ruinas. La pregunta no es si tienen un pasado imperfecto, sino si están dispuestos a construir un futuro honesto». Una noche, 3 semanas después del accidente, Elena y Andrés subieron a una colina cerca del hospital para ver el atardecer. Habían empacado una comida simple y se sentaron sobre una manta, mirando cómo los colores naranja y púrpura pintaban el cielo sobre las montañas guatemaltecas. «Tengo que tomar una decisión pronto», dijo Andrés suavemente. «Mi visa de trabajo expira en 2 semanas. Necesito decidir si regreso a México o aplico para una extensión». Elena sintió su estómago apretarse. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la pregunta implícita. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, aunque temía la respuesta. Andrés se volvió hacia ella, tomando ambas manos. «Quiero quedarme. Quiero estar aquí, cerca de ti, mientras descubrimos si esto puede funcionar. Pero solo si tú quieres eso también. No voy a presionarte ni crear situaciones dramáticas. Tu comodidad y tu sanación son lo primero». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Si decía que sí, estaba eligiendo conscientemente darle una segunda oportunidad real, no solo conversaciones casuales sino un intento genuino de reconstruir algo juntos. Si decía que no, estaría eligiendo la seguridad del status quo sobre el riesgo del amor. Ambas opciones asustaban de maneras diferentes. «Me quedé despierta anoche pensando en algo», dijo finalmente, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Cuando estaba en el convento, Sor Mercedes me enseñó que el amor verdadero requiere 3 cosas: fe, esperanza y caridad. Fe en que el otro tiene buenas intenciones.
esperanza de que el futuro puede ser mejor que el pasado, y caridad, que ella definía como la voluntad de dar gracia incluso cuando no es merecida. Perdí la fe en ti hace 3 años, continuó, y recuperarla completamente tomará tiempo, quizás nunca llegue al 100%, pero tengo esperanza. Esperanza de que las personas pueden cambiar, de que el arrepentimiento genuino existe, de que no estamos condenados a repetir nuestros peores errores. Y en cuanto a caridad, hizo una pausa, sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. Te salvé cuando llegaste moribundo a mi hospital. En ese momento, podría haber elegido el resentimiento sobre la compasión. Pero algo en mí, la parte que todavía cree en redención, te eligió. Andrés tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, ¿qué estás diciendo? Elena respiró profundo, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio sin saber si había red de seguridad abajo. Estoy diciendo quédate. Extiende tu visa. Veamos a dónde nos lleva esto. Pero con condiciones claras, transparencia absoluta, respeto por mis límites, y el entendimiento de que estoy eligiendo intentar perdonar, no prometiendo que lo lograré completamente. Acepto todas tus condiciones, dijo Andrés inmediatamente. Todas y cualquier otra que necesites añadir. La besó suavemente en la frente, un gesto tierno que reconocía la fragilidad del momento. Gracias por darme esta oportunidad que no merezco. Te prometo que cada día voy a trabajar para merecerla un poco más. Se quedaron sentados mientras el sol se ocultaba completamente, sosteniendo sus manos, 2 almas heridas eligiendo conscientemente el riesgo de sanar juntas. Los siguientes meses fueron de crecimiento gradual y honestidad a veces dolorosa. Andrés extendió su visa y comenzó a trabajar como voluntario en el hospital, usando sus habilidades de comunicación para ayudar a obtener donaciones y publicidad para la clínica. Continuó su trabajo periodístico, pero ahora con Elena como su primera editora y crítica, asegurándose de que mantenía los estándares éticos que había prometido. Hubo momentos difíciles. Una noche, Elena encontró a Andrés revisando viejas fotografías de su tiempo juntos años atrás y tuvo un ataque de pánico, temiendo que estuviera recopilando material para otro artículo. Andrés, en lugar de ponerse defensivo, le mostró su laptop completamente, le dio todas sus contraseñas y le explicó que estaba haciendo un álbum privado para él mismo, una manera de procesar su propio duelo por lo que había perdido. Pero si te hace sentir incómoda, lo borro ahora mismo, ofreció. Elena, después de respirar profundo y reconocer que su trauma estaba hablando, le dijo que podía quedarse con las fotos, pero le pidió que las mantuviera privadas. Él aceptó sin dudar. Hubo también momentos hermosos. Caminatas por las montañas donde hablaban durante horas. Noches cocinando juntos en la pequeña casa que Andrés rentaba, riendo mientras quemaban arroz o sobreestimaban la cantidad de chiles en una salsa. Momentos donde Elena encontraba flores silvestres en su escritorio con notas simples. Pensé en ti esta mañana. Andrés enseñándole a tomar fotografías, no para publicar sino solo para capturar momentos hermosos. Elena compartiendo con él su trabajo médico, dejándolo presenciar los momentos íntimos de sanar a otros. 6 meses después de su reencuentro, una noche bajo las estrellas, Andrés le preguntó, ¿me has perdonado? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No completamente, admitió con honestidad. Hay días donde la rabia resurge sin aviso. Días donde me pregunto si soy una tonta por darte esta oportunidad. Pero también hay días donde miro quién eres ahora y la persona que estoy convirtiéndome al estar contigo, y siento gratitud. El perdón no es un momento único, es un proceso continuo. Un compromiso diario de elegir el presente sobre el pasado. Eso es suficiente para mí, dijo Andrés. Mientras sigas eligiendo intentarlo, yo seguiré siendo digno de ese intento. La besó entonces, un beso que contenía promesas y disculpas, esperanza y reconocimiento de dolor pasado. Era diferente a sus besos de años atrás, menos inocente pero más profundo, construido sobre conocimiento real del otro en lugar de fantasía romántica. Una mañana, Elena recibió un sobre por correo. Era del convento de Santa Clara, donde había pasado sus años formativos. Dentro había una carta de Sor Mercedes. Elena la leyó con manos temblorosas. Querida Sofía, me he enterado por caminos misteriosos del Señor de tu ubicación y tu trabajo. Quiero que sepas que nunca dejamos de rezar por ti. Tu decisión de dejar el convento fue dolorosa para todas nosotras,
pero quizás fue necesaria para tu camino. He visto las fotos del hospital donde trabajas, el bien que haces. Dios trabaja en lugares misteriosos y a través de caminos inesperados. Tu vocación de servicio nunca murió, solo cambió de forma. Que encuentres paz, mi niña. Siempre tendrás un lugar en nuestros corazones y oraciones. Elena lloró leyendo la carta, una liberación de culpa que había cargado durante años. Le mostró la carta a Andrés esa noche. Creo que esto es lo más cercano a una bendición que recibiré, dijo. De mi pasado hacia mi presente. Andrés la abrazó mientras lloraba, ofreciendo consuelo silencioso y presencia sólida. Eres una persona extraordinaria, Elena. Sofía. Ambas versiones de ti. Y estoy honrado de ser testigo de quien estás convirtiéndote. Un año después del accidente que los había reunido, Andrés publicó su reportaje sobre migrantes centroamericanos. Ganó reconocimiento internacional, no por sensacionalismo sino por su humanidad profunda y ética intachable. Varias organizaciones de derechos humanos lo citaron como ejemplo de periodismo responsable. Pero lo que más importó para Andrés fue la reacción de Elena cuando leyó la versión final. Estoy orgullosa de ti. Esto es quien siempre quisiste ser. Decidieron quedarse en Guatemala. Andrés estableció una pequeña agencia de periodismo ético, entrenando a jóvenes reporteros locales. Elena continuó su trabajo médico, pero comenzó también a dar charlas sobre trauma, resiliencia y perdón en comunidades que lo necesitaban. Ocasionalmente, trabajaban juntos en proyectos que combinaban salud pública y documentación periodística, siempre con consentimiento explícito y dignidad como prioridad. No fue un final de cuento de hadas. Todavía había días difíciles, conversaciones dolorosas, memorias que resurgían. Pero habían aprendido algo fundamental: el amor no es la ausencia de dolor sino la voluntad de caminar a través del dolor juntos. El perdón no es olvidar sino elegir no dejar que el pasado controle el futuro. Y la redención es posible, no porque borremos nuestros errores sino porque aprendemos de ellos y nos convertimos en personas diferentes. Una noche, 2 años después de su reencuentro, sentados en su balcón favorito mirando las montañas, Elena le entregó a Andrés una nota doblada. Léela cuando estés solo, dijo simplemente. Más tarde, cuando Andrés abrió la nota en la privacidad de su habitación, encontró estas palabras escritas con la letra cuidadosa de Elena. Un amor que nace del pecado puede morir, pero el perdón, nunca. Me salvaste con tu amor imperfecto. Yo te salvé con mis manos sanadoras. Pero ambos nos salvamos mutuamente eligiendo la redención sobre la venganza, la esperanza sobre la amargura. Ya no soy la monja que rompió sus votos. Ya no eres el periodista que traicionó la confianza. Somos simplemente 2 personas rotas que aprendieron que en el espacio entre nuestras grietas puede crecer algo hermoso. Te perdono. Y más importante, me perdono a mí misma. Por fin. Sofía Elena. Andrés lloró sosteniendo esa nota, entendiendo el regalo monumental que representaba. El perdón había llegado, no como un momento dramático sino como el resultado natural de años de trabajo honesto, comunicación dolorosa y amor persistente. Y en ese perdón, ambos finalmente encontraron la libertad que habían estado buscando. Esta historia de Sofía y Andrés nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Somos capaces de cometer errores devastadores, pero también somos capaces de una redención extraordinaria. El perdón no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. No borra el daño, pero libera a quien perdona del peso del resentimiento. Y a veces, solo a veces, puede transformar una tragedia en el comienzo de algo incluso más profundo que lo que se perdió. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias capacidades de perdón o la necesidad de ser perdonado, déjanos saberlo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran la complejidad hermosa y dolorosa de ser humano. Porque al final del día, todos somos Sofía o Andrés en algún momento de nuestras vidas. Necesitamos perdón o necesitamos perdonar. Y ambos requieren un coraje extraordinario. Hasta la próxima historia.